a modo de repaso, no están en el práctico, sí son ejercicios que alguna vez se tomaron en algún parcial o por ahí están integrados ¿sí? entre 2 o 3 temas, que por ahí les va a venir bien para repasar. Después, después Estela, vamos a hacer consultas de las dudas, ¿no? Sí, después hacemos consulta. Bueno, un ejercicio que les proponemos es, me falta un paréntesis, era dada una función, se les piden determinadas cosas, encontrar dominio de imagen y graficar esta función usando el concepto de función recíproca. Después buscar la inversa, indicando dominio de imagen y graficar, y después hallar la composición F compuesta con F, ¿sí? Acá siempre presten atención qué composición les están pidiendo, y indicar su dominio. Bueno, para graficar usando la recíproca, ¿cómo lo trabajan ese ejercicio? ¿Qué es lo que hacen? A ver, ayúdenme. ¿Qué harían ustedes para graficar si el ejercicio les pide graficar utilizando el concepto de función recíproca? ¿Qué es lo que van a dibujar? Primero dibujamos la función y ¿Qué después función? vemos la función común, digamos. La recta que aparece abajo. Exactamente, la función que está en el denominador, que es una recta, que en este caso es una recta y es un gráfico más sencillo. ¿Sí? ¿Está? Yo voy a tapar acá un poquito el dibujito, después cualquier cosa lo corro, si se ve más grande. Lo que vamos a hacer es graficar, vamos a pensar esta F como 1 sobre una G, y lo que vamos a graficar es la G, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más sencillo graficar esta recta, ¿sí? Y a partir de esta recta vamos a construir la recíproca, ¿sí? Bueno, ¿cómo es esta recta? A ver, ¿cómo la dibujo? Esta recta tiene ordenada al origen, ¿sí? Cuando x vale 0 pasa por 1, ¿sí? Y pendiente negativa, y en 1/2, ¿sí? X 1/2 se hace 0, ¿sí? Y cuando me muevo una unidad bajo 2, como lo quieran ver, y pasa acá por 1/2, ¿sí? Vamos a ver si puedo graficar una recta más prolijita. Eso está claro, ¿sí? Ahora, esta es la que vamos a usar para construir la recíproca. Bueno, ¿cómo construimos la recíproca? ¿Qué tenemos en cuenta para construir la recíproca? Los cortes en X. Los cortes en X. ¿Qué va a pasar cuando... ¿Qué pasa en los cortes en X? Vos te referís a este punto, ¿no? Ahí A la iba a haber una coordenada asíntota, ¿no? Claro, ¿por qué? ¿Qué Porque pasa no acá? toca. Claro, acá la G vale 0, ¿sí? ¿Y qué pasa con la 1 sobre? 1 sobre 0, ¿qué pasa? No existe. No existe, ¿sí? Gráficamente me va a aparecer una asíntota vertical, ¿estamos? Después, ¿qué otro punto voy a tener en cuenta para graficar la recíproca? ¿Dónde crece y dónde decrece? Claro, donde la F se hace 0, la 1 sobre no va a existir, ¿sí? Claro, pero ¿qué otro punto más usábamos de referencia para graficar? ¿Qué ocurría cuando la función vale 1? ¿Cuánto vale la recíproca? 1 también, ¿no? 1. ¿Qué mirábamos? Puntos donde la función, o sea, donde la función valía 1 y la función valía -1. En este caso tenemos, ¿ven? En este punto la función acá vale 1. Y si cortamos con una horizontal en -1, acá vale -1. ¿Qué quiere decir? Que la función y la recíproca en esos 2 puntos se van a cortar. ¿Sí? Sí. ¿Está claro eso? Sí, Ahora sí, por ahí, miramos lo que planteabas vos.
¿Sí? Esa F sería Perdón, nuestra G, ¿no? Porque por Ay, ahí, perdón. por ahí para Sí, que no sí, se le sí. haga lío. Sí, sí, sí. Disculpa, Estela, no me había dado cuenta acá. No, pues Ahí por lo está. general uno lo llama F, siempre viste que uno, Sí, sí, siempre sí. Es así y acá sería la F, ¿no? uno sobre G. Y yo le puse que, ¿sí? Ahí está bien. Ahí sí ya queda correcto. Bueno, ya está. Sabemos que corta en estos dos puntos, se cortan la función de la recíproca en esos dos puntos y sabemos que no va a tocar esta recta vertical y que, bueno, ahí va a tener una asíntota. Entonces, ¿cómo continuamos ahora? ¿Qué sabemos? Fíjense que en este rango, desde cuando la función toma valores funcionales entre 0 y 1, ¿sí? Fíjense, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes ahora? Vamos a tomar de referencia este punto 1 y menos 1, ¿sí? Nosotros, sería, si yo tomo puntos desde acá hacia acá, los valores funcionales, ¿qué ocurre con los valores funcionales Se desde... pegan a la X, ¿no? Claro, ¿por qué se pegan a la X? Porque la Porque cada vez G, más ¿qué chiquito. pasa con la G? En realidad la G toma valores en valor absoluto cada vez más grandes, ¿sí? Entonces la 1 sobre va a tomar valores cada vez más pequeños, ¿sí? Entonces, en este tramo donde la función toma valores cada vez más grandes, la 1 sobre se va a hacer cada vez más pequeña, ¿sí? ¿Está? Me quedo muy feita. ¿Sí? No va, me quedó ondeada, pero en realidad va Sí, baja. sí. Es, Tipo, no se le... es Usted claro, no va entiendan. haciendo No, viboritas. ¿Cómo? ¿Sí? Y en este tramo, ¿sí? Que estamos entre, que los valores, fíjense, para los valores de X, donde los valores funcionales están entre 0 y 1, ¿qué ocurre con la 1 sobre? Se pega la asíntota. Se pega la asíntota, o sea, a ver, estoy con valores funcionales y entre 0 y 1. Esto quiere decir que estoy con 0,001, con 0,1, ¿sí? Con 0,5. Entonces, cuando yo hago el 1 sobre, me va a quedar valores, ¿sí? Desde 1 cada vez más grandes, porque cuando valga 0,01, un valor muy chiquito funcional, esto me va a dar 100 o me va a dar 1000, ¿sí? Entonces, a medida que yo me muevo en este sector, la 1 sobre se va a hacer cada vez más grande, ¿sí? ¿Quedó claro esto? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Tienen algún? Aprovechen acá porque estamos haciendo una especie de repaso. Yo no sé por qué ahí está. Estoy complicada con el pulso. Ahí está. Ahí estamos, ¿sí? Y de este lado de la gráfica, de la parte positiva en X, ¿sí? O sea, mayor que un medio, que es donde está la asíntota, ¿qué ocurre? Ocurre lo mismo, pero en la parte negativa, ¿sí? O sea, cuando yo tomo valores de X en este sentido, los valores funcionales son grandes negativos. Entonces la 1 sobre se va a hacer cada vez más pequeña, negativa, ¿sí? Y cuando yo tomo valores negativos, ¿sí? Entre 0 y menos 1, ¿sí? Funcionales, o estoy en este tramo de X entre 0 y 1 medio, ¿sí? ¿Qué ocurre? Como los valores funcionales están entre 0 y menos 1, la 1 sobre se va a hacer, o sea, va a tomar valores cada vez más grandes en valor absoluto, pero negativos en signo, ¿sí? Entonces esto se va a pegar acá. ¿Está claro? Profe, Sí. yo Sí, tuve una duda de las asíntotas horizontales, sí. porque no entiendo muy bien por qué esas. ¿Por qué esas? Porque fíjate que vos acá tenés, vos sabés que en la coordenada, ponele x1, la función toma el valor menos 1, y la 1 sobre va a tomar el mismo valor, ¿sí? Entonces vos sabés que ahí se corta la función. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tomás x mayores a ese valor, los valores funcionales de la g, ¿cómo son?
para valores de x mayores a 1. ¿La g cuánto vale? Ponele en 4. ¿Cuánto vale la g? Acá. La g toma este Va a valor, valer menos menos 7. 7. ¿Sí? Entonces la 1 sobre ¿cuánto va a valer? Menos 1. Menos Un un séptimo. séptimo. ¿Sí? Ah, Porque es menos. 1 sobre ese valor. Entonces este punto debería ser menos un séptimo. Si yo me paro en 11, ponele, acá bueno, ya no sale en el gráfico, pero si estoy en 11, la 1 sobre va a valer, perdón, acá yo le dije en 4, está bien. Cuando si la función vale menos 11, la 1, qué sé yo, menos 11 o no sé, en 11 ¿cuánto debe valer? Como Menos, 20. menos La 21. función, ¿no? Menos 21, ahí está, vos hiciste la cuenta. Mm, Si la función vale menos 21, por ejemplo, el valor funcional que se corresponde con el x11, ¿sí? Si yo hago 1 Sí, menos 2 por 11, me queda menos 21, la 1 sobre va a valer menos 1 sobre 21, ¿no? claro. Y eso va a Está ser bien. un valor cada vez más pequeñito, ¿sí? Y cuando la g tome un valor infinitamente grande, porque esto tiende a infinito, la 1 sobre va a tender a 0, ¿sí? Se va a pegar a 0. Por eso es que se forma esa asíntota horizontal. ¿Se ¿Se entiende? entiende? Sí, sí, sí. Además, Lo mismo te ocurre con la parte, con la parte que está por encima de. Sí, claro, Estela, perdón. además también recuerden que cuando la función g de x era mayor a 0 o menor a 0, la 1 sobre también quedaba mayor a 0 o menor a 0. Quiere decir que si está en el cuadrante acá por debajo de las x, del eje x, la gráfica de la Negativos, claro. g, Si la si la f F es negativa, claro, nunca va a pasar por encima del eje x, siempre se va claro. a quedar en ese cuadrante. Eso también es como otro dato que les da Claro, a que porque se den fíjense cuenta. que en realidad ustedes lo único que están haciendo es hacer 1 sobre el valor funcional que toma la G. ¿Sí? Es 1 sobre ese valor, entonces si la G es siempre positiva, la 1 sobre va a ser siempre positiva, y si la G es negativa, la 1 sobre va a ser negativa. ¿Sí? Bueno, Sí, ¿quedó profe. claro acá? Sí. Sí, parece que sí, Vivi. Bueno, yo porque estoy medio congestionada, entonces por ahí no escucho bien, así que por eso parezco. No, 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 yo te estoy Dominio, siguiendo. dominio e imagen. ¿Cuál es el dominio y la imagen de la F? En este caso de la que dibujamos, ¿sí? De la F, que es la F, era la 1 sobre 1 menos 2x. ¿Cuánto vale, ¿Cuál es el A ver, dominio ¿cuál y cuál sería es el la dominio? imagen? Chicos. ¿Tengo que hacer alguna restricción? ¿Lo puedo ver gráficamente si no me di El cuenta? dominio, Incluiría. eh, Lo pueden Está bien. hallar de acá. ¿Sí? ¿Cómo? Pueden ser. No, para. eh, menos el uno. O El, sea, El, todos u- los reales menos el uno. el todos los 1, reales menos un punto, sí. Claro, Pero menos ¿qué restricción restricción. tiene esta función? que lo de abajo tiene que ser distinto de cero. Bueno, ¿y dónde se hacía 0 esta recta? En un medio. Lo marcamos en un medio, perfecto. Ah, un medio. ¿Sí? Entonces, son todos los reales menos el un medio, ¿sí? Y la imagen la pueden ver gráficamente. Sí, la imagen es más complicada calcularla. La ven gráficamente. La pueden ver gráficamente, ¿sí? Serían todos los reales, ¿le tengo que sacar algo o son todos los Sí, reales? menos el cero. Menos el Perfecto. 0. Perfecto. ¿Sí? Bueno, vamos a escribirla así ahora porque lo que pide ahora es calcular la inversa, ¿sí? Nos pide hallar f a la menos 1 y graficarla, ¿sí? No, graficarla no, indicar dominio de imagen, ¿sí? Dominio e imagen, ¿sí? De la función y de la inversa. La función ya la tiene, así que tendríamos que hallar la de la inversa nada más, ¿sí? Bueno, ¿cómo hallamos la inversa? Igual el dominio de imagen lo podés hallar sin sacar la inversa.
Sí, pero bueno, hay que hacerlo. Sí, podés saber, no, porque el dominio sí, pero y la imagen también, sí, lo puedes Sí, hacer, haciendo la pero gráfica, sí. sí, Teniendo la gráfica, sí, si hiciste mal la gráfica de la función, por ahí le va Claro. a cerrar. claro. Deberías poder también restringir y verificarlo Y hacerlo analíticamente. así, de manera analítica. Bueno, ¿cómo hacemos la inversa acá? Hay que despejar Ustedes X. Despejamos. despejar X, perfecto. Despejan X, ¿sí? No hagan cambio de variable al principio, ¿sí? Despejan X, ese es el paso primero. ¿Estamos? Ahí interrumpo un cachito. Está perfecto, Vivi, Sí. porque siempre lo que hacen es cambiar variables. Pero siempre puedo hallar la inversa de una función, no tengo que probar algo Ah, perdón, antes. yo ya asumí acá, sí. Hay que ver si es inyectiva, ¿no? Bueno, ah, ¿es inyectiva esta ¿Es función? biyectiva? Sí, ¿Cómo lo sé? A ver. porque trazando una línea horizontal al eje, perdón, paralela al eje X, Sí, tiene que cortar una sola vez. en un solo punto. Eso Un solo me punto. dice que la función es como Inyectiva. inyectiva, bien. ¿Y cómo pruebo si es subyectiva? Ay, los dejé mudo. Ah, siempre Cuando no decimos, pasa eso, ¿Qué tenían que no, ver para que sea subyectiva? Tenían que- que ver que el conjunto de llegada esté completo, claro. ¿sí? Y, y Entonces, ¿qué hacen? Definen la función, definan ustedes la función, que si va de este dominio a esta imagen va a estar siempre completo, ¿sí? claro, los suponemos, si no nos dan el conjunto de La llegada, suponemos. Como claro, no te lo da, la definimos de esta manera y suponemos que ya está, el conjunto de ¿sí? llegada coincide con la imagen. Claro, Exactamente. por eso, como dice Vivi, ponemos que es inyectiva, suponemos que es subyectiva, porque Claro, como no nos dan el conjunto de llegada, lo suponemos, por lo tanto es biyectiva. ¿sí? Siempre decimos suponemos que es subyectiva. Verificamos Exacto. que sea inyectiva sí o sí. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Y subyectiva sí. era cuando, o sea, pero entonces ¿esa es o no es? Porque no sé, no comparte la misma imagen. No, en realidad no. Lo que te dice que sea subjetiva no es que comparta, sino que el conjunto de Punto de llegada llegada, sea igual, o sea, la imagen coincida con el conjunto de punto de llegada. llegada. Viste que vos, o sea, vos las funciones las definís de un conjunto A a un conjunto B, Sí, ¿sí? La imagen está incluida de la F está incluida en el conjunto B. Puede estar incluida O o ser ser igual. igual. Ujú. El subyectivo lo que te dice es que tiene que ser igual, ¿sí? Entonces, como vos acá no lo sabés, vos sabés que es una función que, entonces agarrás y decís, bueno, yo Yo supongo supongo, que claro. la imagen es todo el conjunto B, y listo, es subyectiva, ¿sí? ¿Se entiende? ok. Lo Eso suponemos. es lo que nosotros hacemos, directamente decir que las imágenes se corresponden con el conjunto B y ya está, ¿sí? Lo aclaré porque por ahí no sé si No, era está perfecto. Joaquín, Lo que pasa es que yo estoy sí. que Joaquín dijo es biyectiva, pero bueno, solamente verificamos que sea inyectiva, ¿sí? Lo que hacemos cuando trazamos la recta paralela al eje X es verificar inyectividad, ¿sí? Biyectiva deberíamos tener esto que dice Vivi, el conjunto de llegada. Como no lo tenemos, suponemos y lo escribimos. Suponemos que es subyectiva, por lo tanto es biyectiva Claro, y arrancamos el ejercicio, ¿sí? claro. Nosotros en todas las funciones que nosotros trabajamos las suponemos subyectivas y entonces verificamos solamente la inyectividad, ¿está? Sí, profe. Y en realidad acá siempre presten atención, o sea, lo tienen que hacer siempre, uno porque ya sabe cuál es y cuál no es y a veces, pero siempre tienen que verificarlos porque si esta función hubiera sido A una ver, claro. parábola, la de abajo, Si hubiera sido una parábola, como dice Vivi, y, y no es inyectiva, ¿podemos hallar la inversa? Si restringís el dominio, sí. Eso, perfecto. Quería saber si se acordaban de eso. exactamente, Eso, listo. claro. Y en Claro, caso que no nos den sé. una parábola, ¿vamos a tener que restringir el dominio o decimos que no tiene inversa? No, tienen que restringir
porque dice, El dominio. tienen que Claro. restringir el dominio, claro. Normalmente Profe, siempre se les va a decir que verifiquen que es las condiciones para que tenga inversa y si Es no las necesario, cumple, claro. Sí, Ana, ¿hablabas vos? No veo quién habla. El dominio sería para positivo, ¿no? Siempre. No, ¿Cómo? elegís vos. Si Elegís no te vos, dicen claro, nada, lo elegís vos. la Vos rama que elegís vos quieras. Claro, el mayor intervalo donde sea inyectiva. inyectiva. Y si justo es igual para los positivos y para los negativos, elegís el que a vos te resulte más sencillo. Salvo que el ejercicio te lo pida, ¿no? Ah, Te lo ok, aclare. ok, gracias. Bueno, vamos a despejar. Acá donde presten atención y tengan cuidado porque si meten la pata despejando después no les va a quedar, ¿sí? Acá lo que por ahí conviene, ustedes tienen que despejar, nosotros tenemos que despejar X, ¿sí? Así que vamos a, yo voy a hacer distributiva acá y me quedaría 2ix, ¿sí? Igual a 1 y ya pasamos, ¿sí? Pasamos esta y que está sumando, la pasamos restando, ¿sí? Pasamos el signo y el menos 2i, y nos quedaría así. ¿Estamos? La ordenamos, ¿sí? Distribuyo el menos 2i en los dos términos, queda menos 1/2 de i, ¿sí? 1 sobre 2i, y acá quedaría más 1/2, ¿no? Nos quedaría de esta manera, o sea que la x nos queda así, y una vez que despejamos x en función de y, ahí es sí, lo que hacemos es hacer un cambio de variables. Profe, ¿no ¿Vamos? sería menos 1/2? Puede ser, a ver. Ah, no, porque distribuís el signo, ¿sí? Y acá tenés en el segundo término menos i. Entonces, menos i sobre menos 2i por regla de signos te queda positivo, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí. Sí, sí. Fíjate una cosa igual. Ahora, que vas a tener cuando, no la vamos a dibujar, pero, porque no lo pedí, a veces se pide dibujar, a veces no, la pueden dibujar igual en el GeoGebra, perdón. Fíjense acá ahora una cosa, para saber si está bien. Ustedes saben dibujar con corrimientos, ¿no? Ya está, a esta altura, si van a rendir el primer parcial, me imagino que saben dibujar con corrimientos. ¿Qué corrimientos tiene esta? Esta función es una hipérbola, ¿no? Está La ahí. hipérbola equilátera. Es una hipérbola equilátera, exactamente. ¿Y qué corrimientos tiene? Está bien, la graficamos antes, pero si ustedes tuvieran que graficarla sin recíproca y 1. graficar esta hipérbola, ¿qué corrimiento tiene en X y qué corrimiento tiene en Y? En I ninguno. Tiene 0, ¿sí? Que es Sí. justamente la asíntota horizontal en 0. Y Y en X, en X 1 sería, ¿no? Pero ¿qué hacemos con ese 2? en un medio positivo. Ah, un medio. ¿Se acuerdan que ustedes trasladaban el eje vertical de la asíntota? Y es donde esto se hace 0, nuevamente, que era un medio, ¿sí? Es donde está la asíntota. ¿Se acuerdan de eso? Si yo tuviera que graficar esta hipérbola ahora, ¿qué corrimientos tiene? O sea, ¿Qué corrimiento sobre el eje Y también hay? ¿O no? ajá, ¿y cuál es el corrimiento sobre el eje Y? Un medio. Un medio. ¿Y en el eje Sí. X? 0. 0. Fíjense que son inversos a los corrimientos de la función. ¿Sí? Fíjense que el ¿Eso corrimiento pasa siempre? con la función y la inversa sí, porque justamente pasa esto del intercambio o sea que pasa el dominio de la función pasa a ser la imagen de la f y la imagen de la f el dominio de la función, ¿sí? Eso pasa siempre. Ustedes con cualquier función pueden verificar eso y siempre va a cuadrar bien, ¿sí? Por eso tengan cuidado acá. Si los signos por ahí se equivocaron con las cuentas, pueden darse cuenta ustedes. Y si no, bueno, acá no lo pide, pero lo pueden graficar en GeoGebra también. Tienen esa ayuda ustedes. Entonces, ¿la hipérbola equilátera es una recíproca? No. No, la hipérbola equilátera
¿sí? Lo que tiene la hipérbola equilátera, que su inversa es una hipérbola equilátera, ¿sí? Es el único caso, ¿sí? Y que la función y su inversa son la misma función, donde lo único que cambia son los corrimientos, ¿sí? Lo Pero mismo te pasa con la recta. la pudimos haber dibujado como función en vez de como recíproca. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que acá el ejercicio pedía que uses el concepto de recíproca. Ah, ok. ¿Está? Eso ustedes tienen que leer qué pide el ejercicio. Ustedes la pudieron haber dibujado a partir de la hipérbola equilátera y haber planteado los corrimientos, pero no era lo que se pedía. Quizás en otro ejercicio se pida eso. ¿No es cierto, Estela? A veces en los ejercicios, o sea, Sí, ustedes se va pueden cambiando graficar porque evaluamos distintas cosas. Por ahí no nos distintas interesan cosas. que grafiquen la función y su inversa porque nos interesa Claro, ver cómo plantean el proceso usando analítico, claro. ¿sí? Entonces tienen que prestar atención, lo mismo que la composición, tienen que ver qué composición es la que se le pide, ¿sí? Porque ¿cómo pueden verificar si eso hallado está bien? Si la función y su inversa la hallaron Aparte de esta correctamente. cuestión, claro, aparte de esta cuestión gráfica, ¿sí? Gráfica, De esta simetría que hay, analíticamente, ¿cómo corroboran ustedes que la función y la inversa están bien? Con Componiendo. componiendo. Poniendo ¿qué cosa? F eh, por F. F Por compuesto F. de su inversa. Y Exactamente. si ¿Y hago F, cuánto tiene que dar? X. X. O X, si no, viceversa, ¿no? Cualquiera de las dos composiciones que lo haga, perdón, cero, tiene que dar X, claro. ¿sí? Si esto está bien. Esto es justamente también que gráficamente les da esa simetría respecto de la recta igual X. Fíjense que cualquiera de las dos que hagan, pero siempre lean bien los enunciados, ¿sí? Porque a veces no les pedimos que hagan todo, por ahí solamente se le pide una composición, entonces tienen que leer bien y hacer lo que se les pide en el Claro, ejercicio, ¿sí? Le piden esta composición, no hagan esta porque les quedó más sencillo o porque se acostumbraron, no, siempre hagan una de las dos. Y si no se los piden, lo quieren hacer ustedes para verificar, lo hacen, pero si no se los piden no es necesario, ¿sí? Siempre lean bien, ese es un consejo de... Bueno, y vamos a hacer rapidito la última composición que nos pedía el último punto, que era la composición de F compuesto por F, ¿sí? ¿Cómo hacemos F compuesto con F? ¿Cómo hacíamos una composición? En lugar de Reemplazando X, la X. claro, en lugar de X colocábamos 1 la función, ¿sí? En este caso, como es F compuesta con sí misma, nos queda de esta manera, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hallar el dominio eh, de la composición. ¿Cómo? sí. ¿Está bien, no? Ahí sí, Magdiel estaba haciendo en el chat. Sería F compuesta con F a la -1 si te piden esa, Magdiel. Y donde haya una X pones la función. En realidad al revés. Si estás componiendo F compuesto con F al -1, donde haya X de la F pones la F a la función menos a 1. la -1, ¿sí? Por ahí es complicado escribir en el chat. Pero en el ejercicio este pedían F compuesto con F, ¿sí? Entonces componés la función. Puede pedir la inversa compuesta con la inversa. F a la -1 compuesta con F a la -1, ¿sí? Se pueden Pero ahí pedir te tiene distintas que cosas. dar, te tiene que dar X. No, eso no te tiene que dar X. Esto es para evaluar Es para composición de evaluar funciones. ¿Se composición de acuerdan funciones. que ustedes estuvieron Ah, haciendo lo varios componemos y lo ejercicios? dejamos así. Lo dejan No, así y allá en el dominio. claro, según lo que les Claro. pida el enunciado, ¿eh? Claro, acá tienen que hallar el dominio. Por eso yo les decía, lean bien, porque ustedes vieron muchas cosas a lo largo del práctico, no se les va a preguntar todo, pero tienen que leer qué es lo que se les está pidiendo. ¿Sí? ¿Cómo hallamos el dominio de esta composición? ¿Qué miramos? Consejo, no simplifiquen, no operen, ¿sí? Y sale más sencillo, sale más rápido. ¿Por qué? Si yo tengo esta función compuesta así, ¿qué tendría que ver? Y todo lo ¿Qué que dos está condiciones? dividiendo Que sea todo lo que distinto de esté cero. exactamente, ¿y qué más?
Y ¿Qué que lo otra que cosa? está dentro de La eso, parte, claro, o sea, 1 menos 2x también tiene que ser distinto de Eso. 0. Ujú, perfecto. eso. De acá van a sacar dos intervalos, ¿sí? Dos dominios, y hacemos la intersección, ¿sí? Del primero despejamos, nos queda 1 menos 2 sobre 1 menos 2x, distinto de 0. Y esto en realidad tendríamos que ver cuando pasamos esto, el término 2 sobre 1 menos 2x tiene que ser distinto de 1. ¿Sí? Despejando, nos queda 2 distinto de 1 menos 2x, y acá nos va a quedar, ordenando, estos son pasos algebraicos, ya es despejar, ¿sí? Acá creo yo que no van a tener mayores problemas. O sea que x tiene que ser distinto de menos 1/2. Vamos a ver si está bien. Si x vale menos 1/2, esta cuenta me da 1 más 1. O sea, me queda 1 más 1, 2, se simplifica y me queda 1 menos 1, 0. ¿Sí? Está bien. O sea, por un lado, x tiene que ser distinto de menos 1/2. Y este ya lo habíamos hecho. Habíamos sacado acá que x tenía que ser distinto de 1/2 positivo. ¿Sí? Entonces, el dominio de esta composición, ¿cómo me va a quedar? ¿Cuál El sería? A ver. dominio de f compuesto con f de x, ¿qué va a ser? Lo hacemos en forma de intervalo, los x que van desde dónde hasta dónde. Sí, 1 menos 2x, ¿eso no tiene que ser distinto de un medio positivo? sí, acá, Ah, perdón, me confundí, está bien. ¿sí? Eso está. Nos dio que tenía que ser distinto de 1/2 y de menos 1/2, ¿sí? Entonces, esto acá no y acá no, ¿sí? Entonces, el resultante va a ser todo esto, ¿sí? Si lo expresamos en forma de intervalo, ¿qué va a quedar? De menos infinito hasta menos 1/2, unión menos 1/2, 1/2, unión de 1/2 a más infinito. ¿Sí? ¿Está claro? Parece Sí. que Acá por lo sí. menos Ujú, tienen no hay consulta. para repasar, ¿sí? Bueno, ven que en un solo ejercicio por ahí entran varios temas, ¿sí? Sí, pueden pedir distintas cosas. Pueden pedirse distintas cosas. O sea, eso Ujú. no significa que va a ser así el ejercicio del parcial, pero se les puede pedir distintas cosas, ¿sí? Un ejercicio por ahí da para hacerle, Profe, para evaluar muchas el cosas par- a la vez. Sí, una pregunta, ¿el parcial va a funcionar de la misma manera que funcionó el simulacro? Sí, por eso sí. hicimos el simulacro. Sí, sí, Genial. sí, sí. Ya está habilitado, pueden ir a ver las consideraciones y todo. Ya está todo habilitado para que puedan entrar. Obviamente no los va a dejar entrar ni al cuestionario ni al archivo para subir, pero sí pueden ir a ver las consideraciones para saber la hora que arranca, a qué hora cierra. ¿Sí? Claro. Eso es lo que Genial. tienen que prestar atención. Empieza a las 2:30, tienen tiempo hasta las 4:30 para resolver y tienen media hora para subir todo, hasta las 5. Lo que no se subió a las 5 no se recibe ni por mail ni por otra forma, así que no se dejen estar porque la única forma que vamos a aceptar es dentro de la plataforma, ¿sí? Por esto de la virtualidad. Ahí estamos. No sé si ya está, Profe, ¿no? Sí, cualquier problema que tengamos durante el parcial le comunicamos, tipo, si es más rápido por Instagram. sí. Si tienen algún problema, sí, por Instagram y lo vamos viendo. Ok, ¿Sí? Estén atentos. Sí, porque nos llegan más rápido que en el aula. Para un mensaje por si no hacemos, no sobre interpretación y consigna, ¿sí? Sí, por si
justo les pasó No, sí, algo. pasa que el trimestre pasado a mí también me pasó que la computadora se me había trabado y tuve que mandarles, les mandé por el foro, pero no llegaba más, así que me comuniqué por Instagram. Ah, bueno, sí, pero te atendí yo, me parece que te dejé que mandaras. Hay casos especiales en eso Sí, que, sí, que, que ace- porque sí, que aceptamos, pero bueno, tiene que estar justificado y se comunican. Por lo general lo atiendo yo el foro al Instagram o Fabiana. Bueno, ahora está Sofi también. Pero sí, lo comunican enseguida para ver que solucionemos en el momento. Sí, no que termine a las 5 que era la fecha de entrega, me mandan un mensaje a 5 y 10 que no pudieron subir porque se les colgó o se les reinició la computadora, ¿sí? Porque tendrían que haber empezado a subir el archivo a las 4:30. O sea, en media hora ya, si se les cuelga enseguida, ¿entiendes? No se dejen estar con el tiempo. La resolución son 2 horas y pónganse en un reloj. Lo que no pudieron resolver en 2 horas, porque les va a faltar, por faltarle un ejercicio y querer seguir, van a perder la entrega de todo el parcial, ¿sí? Tengan presente eso. Bueno, ya queda menos de un minuto, así que